Eh, bien, vamos a dejar la pantalla libre. Eh, bueno, habíamos hablado entonces de, de todos los elementos que conforman o partes que conforman a un mecanismo, que son los eslabones y las juntas. Y las estábamos clasificando, ¿sí? Em, Vimos el mecanismo más básico que podemos tener, que ya lo vamos a, que lo definimos como el mecanismo de manivela cuadrilátero articulado, el que está arriba, y el que está abajo es, ya les adelanté, y como lo vamos a ver, es una transformación de ese mecanismo de cuadrilátero articulado, y que se llama manivela, biela, corredera. ¿Mm? Bien, estábamos definiendo, clasificamos a las juntas y a los eslabones. Estábamos con el tema de las juntas, y hay 4 formas de clasificar a las juntas. Por los grados de libertad que permiten o que restringen, es lo mismo, por el tipo de contacto entre los elementos, por el número de eslabones conectados en la junta y por el tipo de cierre de la junta. Bien. Estas son posibles preguntas de parcial. Todas esas. ¿Cómo se clasifican los eslabones? ¿Cómo se clasifican las juntas? Entonces hay que tenerlo claro a todo eso. ¿Qué es una junta? ¿Qué es lo que es un eslabón? Así que vayan teniendo clara todas esas preguntas. Bien, yo les definí la diada como un conjunto que era formado por 2 eslabones unidos a través de una junta, o par cinemático. Estuvimos mirando eh, la- las distintas juntas que podemos encontrar en un mecanismo plano, y entre las que podemos encontrar son estas 2 que están arriba, que dijimos, son juntas completas, porque restringen 2 grados de libertad dejando uno solo. En este caso, la de la izquierda deja 1 grado de libertad de rotación, por eso se llama junta de pasador, rotatoria, y esta deja 1 grado de libertad de traslación, por eso se llama junta de corredera, completa de traslación. También dijimos que Roló las clasifica como pares inferiores. Ya vamos a ver la diferencia entre un par inferior y un par superior. De abajo dijimos que son semijuntas. ¿Por qué? Porque restringen solo 1 grado de libertad, permitiendo 2. Como vemos acá, rotación y traslación, y aquí también rotación y traslación. Vimos que la diferencia básica está en el hecho de que la conformación de la junta hace la diferencia. Aquí el elemento está contenido en el otro, en esta ranura, y solamente le permitirá deslizar. Acá los 2 elementos o eslabones están unidos a través de un perno que une a los 2 elementos, pero que le permite a uno de ellos poder, además de deslizarse, poder rotar. Estas se llaman juntas de eh, semijuntas, como ya les dije, porque permiten tanto traslación como rotación. Lo que no está permitido es el desplazamiento en la dirección del eje de las Y. Podríamos sacar del contacto, pero acordémonos que para que exista una junta, tiene que haber un contacto. Si se rompe el contacto, y ya no es una junta. Entonces, tenemos que pensar que para que este elemento esté en contacto con este otro, debe haber alguna
algo que haga que se mantenga esa conexión. Y en este caso puede ser el propio peso del eslabón, ¿m? O alguna fuerza, básicamente. En este caso no, porque en este caso hay un elemento contenido en el otro eslabón uniendo a estos dos eslabones. Por lo tanto, aquí, en vez de un cierre de fuerza, va a haber un cierre de forma. Entonces, la diferencia entre un cierre de fuerza y un cierre de forma está dada por la configuración del par cinemático o junta. Cuando un cuerpo está contenido dentro del otro, y vamos a tener seguramente eh, un cierre de forma. Cuando tengo una pieza apoyada sobre otra y seguramente voy a necesitar un cierre de fuerza. No quiere decir que uno sea mejor que el otro. Son ambos necesarios en función de la naturaleza del mecanismo que se logre. En los eslabonamientos, donde en el caso del cuadrilátero, ¿sí? Donde yo tengo juntas de rotación, básicamente son juntas de forma. Esto es un perno dentro de un agujero, básicamente. Por lo tanto, generalmente se las considera como las mejores. ¿Por qué? Porque estas juntas mantienen el aceite o el lubricante, eh, sea aceite o sea grasa, contenida dentro de la junta o par cinemático. Esta es la diferencia que hay entre los pares superiores y los pares inferiores. El par inferior es las juntas completas o pares inferiores. Las semijuntas se les dice, Roló les llamó pares superiores. Normalmente los pares inferiores son son las juntas completas en las que un cuerpo está contenido dentro del otro. En cambio, los pares superiores, generalmente el contacto entre los dos elementos se hace por línea o por punto. Pues, lineal o puntual, como el caso de la esfera, que es la pelota en el plano, que es puntual, o en el caso de un engranaje, donde, como les dije el otro día, el contacto es lineal. Este punto de contacto que vemos acá, debido a que estamos viendo una traza, un corte de los engranajes, ese punto de contacto que vemos, si le damos la tercera dimensión, va a ser una línea. Entonces, el contacto entre dos perfiles de un engranaje es lineal. Y es una junta de fuerza, básicamente. Entonces, el tema ahí es que la grasa, si nosotros colocáramos grasa entre los dos dientes, como vamos a ver que a medida que se hace el contacto, o sea que avanza, este punto de contacto avanza a lo largo del perfil, fíjense, va avanzando. ¿Qué pasaría si nosotros colocáramos grasa ahí? Y que el mismo perfil, el mismo contacto, va a ir arrastrando y limpiando la zona de contacto. Va a expeler la grasa. Por eso los engranajes no trabajan con grasa, trabajan en baño de aceite, dentro de una caja que permite engrasar el contacto. Bien. Estas semijuntas también se llamaban juntas de rodamiento y deslizamiento. ¿Por qué?
porque si nosotros generábamos una fricción suficiente acá en el contacto, en el apoyo, podíamos hacer que este eslabón perdiera la capacidad de deslizarse o trasladarse, permitiendo solamente la rotación. Eso era junta de rodamiento puro, en ese caso, que es el caso de la rueda del vehículo que está rodando, ¿sí? Si frenamos, o sea que solamente evitamos que este elemento pueda girar y se va a deslizar. Entonces, en una frenada sería el caso de una rueda que frena y se desliza. Y la otra, eso sería junta de deslizamiento puro. Y si, como les dije, si estuviéramos en un camino congelado con hielo y seguramente vamos a ir avanzando, pero a la vez patinando. Entonces, el avanzar, ¿sí? Es una rotación, está definido, pero también habría un deslizamiento que no tiene nada que ver con la rotación. Entonces ahí tendríamos 2 grados de libertad. Eso quiere decir que en ese caso sería una junta de rodamiento y deslizamiento. Acuérdense que si esta rueda, yo le genero una fricción suficiente para que solamente ruede, ustedes van a decir, ingeniero, pero esto avanza como el tornillo, como la junta de tornillo. Esto avanza y gira. El tema es que el avance, el desplazamiento en X y la rotación no son independientes entre sí. Acuérdense que los grados de libertad son el número de parámetros independientes, ¿sí? Que definen la posición de un cuerpo en cualquier instante, en el espacio o en el plano. Bien. Eh, bien, perfecto. Entonces, en el caso de los pares superiores, volviendo un poquito al tema de la diferencia entre par inferior y par superior, en los pares superiores, que son aquellas juntas que son ya sea contacto puntual o contacto lineal, sería el caso de, supongamos, en vez de la pelota, que sea un cuerpo también rectangular, que está en contacto con este plano. Entonces, si ustedes saben, mejor dicho, ustedes saben que por más lisa que esté una superficie, siempre va a existir ondulaciones. Si la miramos con un microscopio, siempre van a existir ondulaciones en esa superficie. Y también lo que se llaman las rugosidades. Las rugosidades son esas crestas y valles que son generadas básicamente por por el mismo mecanizado, aun cuando se haya rectificado. Siempre va a haber esta situación de crestas y valles, aunque sean más pequeñas las crestas, pero el hecho de que se mecanice con arranque de viruta siempre va a ocasionar esta situación. Entonces, el contacto entre dos superficies que sean, aun cuando sean perfectamente trabajadas, rectificadas, el contacto no va a ser una superficie, sino que van a ser la infinidad de puntos, muchos puntos que van a estar en contacto, que van a ser estas crestas, y las que hay que evitar que se pongan en contacto, y esa es la misión de la lubricación, la de separar las piezas para evitar que el contacto sea puntual. El tema es ese, ¿con qué lubrico para que se mantenga ese aceite contenido entre las dos piezas cuando esas piezas se mueven de manera relativa, una respecto de otra? Para que de esa manera el movimiento de una no arrastre el lubricante y
de esa manera rompa la lubricación. O sea, el efecto de que ese elemento, ese fluido que está entre medio de los dos cuerpos, desaparezca. ¿Mm? La misión de un lubricante es la de separar, la misión de la lubricación es la de separar las piezas. Si, no sé si han visto mecánica de fluido, la teoría de Petrov, ya la van a ver si no la han visto todavía, y es justamente la lubricación hidrodinámica, el efecto de que el lubricante tiene la misión de separar las piezas de tal manera que esas rugosidades, esas crestas, no se toquen, porque al tocarse generan fricción, esa fricción genera soldadura, y esa soldadura genera que la pieza, una de las piezas, quede con un hueco, porque la soldadura no se rompe jamás. Se va a romper al lado, pero no se rompe la soldadura misma. Entonces lo que va a pasar es un arranque de material de unas piezas, lo que va a originar que sobre una de las piezas quede un hueco que se llama pitting, y en la otra pieza quede una muela. Entonces, primeramente se produce lo que se llama el desgaste adhesivo, y a continuación viene el desgaste abrasivo, el hecho de que al existir una muela sobre una de las superficies, eso se convierte como en una tela esmeril, básicamente. Entonces, esa es la cuestión en cuanto a una junta que sea par inferior o par superior, la elección en relación con el tipo de lubricación que vamos a elegir para evitar que se destruya esa junta. Bien, vamos mezclando cosas, pero para que vean ustedes, mezclando no trato de mezclar nada, solamente quiero que ustedes vean la importancia de una junta y que todas las juntas son importantes. No porque se hace mi junta no la voy a usar. Lo estamos viendo en el caso del árbol de levas y las levas, o en el caso de unos engranajes. Vamos a necesitar seguramente lubricación por aceite, ¿sí? En otros casos, ahí en el caso este, del ejemplo que tenemos acá del eje contenido en esta placa, seguramente que ahí podemos tranquilamente colocar grasa, porque la grasa quedaría dentro de ese alojamiento y estaría contenida sin problema. ¿Mm? Bien. Otro tema es el orden de la junta. El orden de la junta, como vimos, o creo que los adelanté también, es el hecho de que yo voy a tener el orden de la junta, lo que va a definir es cuántos eslabones llegan a la junta. Definiendo a esta situación, o a esta, sí, por una formulita simple que es n-1. El orden de la junta es igual a n-1, siendo n el número de eslabones. Por lo tanto, si yo tengo dos eslabones que se unen a través de una junta, el orden de la junta será 1, básicamente. En el caso de la derecha, tenemos 3 eslabones que llegan a esta junta, por lo tanto, será de orden 2. Esto que pareciera muy, muy trivial o que no tiene mucha razón, es básico para algo que vamos a ver ya nomás, que son los grados de libertad de un mecanismo, que no es lo mismo que los grados de libertad de un cuerpo. Ya lo vamos a ver bien. Entonces, para
encontrar los grados de libertad de un mecanismo, vamos a tener que tener claro el concepto de orden de junta. Porque esta junta, ¿sí?, a diferencia de esta otra, esta es una junta doble, es decir, se cuenta como si fueran dos juntas. En cambio, esta se cuenta como una sola junta. Bien. Perfecto. Acá tenemos para ver con un poquito más de detalle o un poquito sin ser tan esquemático como en este caso, las diferentes juntas, para darnos una idea mejor, ¿no? Acá tenemos entonces la junta completa de revoluta, de revolución, que nos permite un grado de libertad de revolución y que vemos que es un eje contenido dentro de otro cuerpo que podría ser tranquilamente una caja, la caja de velocidades, y por ejemplo, uno de los ejes sobre los que están montados los engranajes, ¿no? Y vemos que este eje no podrá moverse en el eje de las X porque tiene sendos, digamos, resaltes, o esto podría estar materializado por un seguro Seger. No sé si saben cuál es un seguro Seger, es un anillito que entra dentro de una canaleta practicada en el eje. Entonces, sería ese una de las posibles formas de evitar a ambos lados de esta pieza colocar en el eje para que de esa manera el eje no pueda desplazarse en la dirección del eje de la X. Tampoco lo puede hacer en la dirección del eje de la Y, porque esta pieza seguramente es un bastidor. Y la única posibilidad es la de rotar. Sería esta junta que tenemos ahí, donde el eje solamente puede rotar. En el caso de la derecha, tendríamos un cuerpo prismático y un collarín cuadrado, ¿sí?, o rectangular, no importa, y que, como vemos, la forma de los cuerpos va a hacer que esto solamente pueda desplazarse en una dirección. No se podrá desplazar, en este caso, en la dirección del eje de la Y o en la dirección del eje de las X, dependiendo de cómo esté colocada la pieza azul. Bien, esta es la que se llama junta prismática y que es la junta de corredera. Esta junta es la junta helicoidal, que dijimos era una junta universal en el sentido que, digamos, que es la junta que en función del ángulo de esta hélice puede transformarse o en la de junta de rotación o en la junta de traslación, dependiendo si el eje de la hélice es 0 grados, por lo tanto será una de rotación, o es 90 grados, es decir, que este filete se transforma en una ranura longitudinal. Y entonces va a deslizarse únicamente. En este caso, es una junta helicoidal, como estamos viendo, a la vez que rota, avanza, pero ese avance es función de la rotación y la función de transferencia, o la función que une ese desplazamiento en función del ángulo de rotación, es justamente el ángulo del filete. Bien, en este caso la de abajo sería una junta cilíndrica, que es una junta semijunta,
que permitiría tanto la rotación como la traslación en uno de los ejes. O sea, permite 2 grados de libertad. Sería una semijunta. ¿Mm? Esta, si bien normalmente no es una junta planar, la junta esférica, es una rótula, básicamente la conocemos como junta rótula también, en este caso también se llama junta esférica, y permite 3 grados de libertad, que es básicamente las rotaciones alrededor de los 3 ejes. ¿Por qué? Porque una de las piezas está unida al bastidor, normalmente. ¿Mm? Es bastidor. Por lo tanto, la otra pieza, lo único que va a poder hacer es rotar respecto de los 3 ejes del espacio, X y Z. Y finalmente, otra junta que es la junta plana, que sería la de una pieza desplazándose sobre otra pieza plana, que en este caso tendríamos 2 desplazamientos en las direcciones de los ejes, X, y la rotación respecto de un eje que sea perpendicular a la superficie de contacto entre las dos superficies. Bien. Perfecto. Esto es para que ustedes vean con un poquito de más claridad las diferentes formas físicas que podrían tener las diferentes juntas. Bien, una vez que hemos visto y hemos analizado y hemos investigado, como lo nombra el libro, sobre la cinemática de los mecanismos, en donde hemos podido definir a los elementos que conforman a un mecanismo. Entonces ahora sabemos que las partes que constituyen un mecanismo son eslabones, son juntas o pares cinemáticos, también llamados uniones o articulaciones, ¿sí? Y que, como lo vamos a ver ahora, existen distintos eslabones con distintas funciones, con distintos movimientos, y uno de ellos es que debe ser bastidor. Entonces, ahora vamos a dar una definición más, concreta y concisa de un mecanismo en función del conocimiento que hemos adquirido. Estas definiciones de mecanismo, de cadena cinemática, de máquina, ha sido dada por Roló, que, como les dije ya, se considera el padre de la cinemática, ¿eh? Y el que ha definido y le ha dado nombre a todos estos elementos, básicamente. Entonces, empecemos por cadena cinemática. Una cadena cinemática es un ensamble, es la unión o ensamble de eslabones y juntas o pares cinemáticos que están interconectados de modo que nos pueden proporcionar un movimiento de salida deseado, ¿sí? Controlado, que es lo que importa, como respuesta, y como respuesta vamos a tener un movimiento, o sea, como respuesta a un movimiento de entrada dado, que pues, estamos proporcionando a ese mecanismo. Eso sería una cadena cinemática. Y hemos puesto ahí el caso de una cadena de una bicicleta o de una moto, para dar idea de que básicamente es la unión de un montón de eslabones con elementos que son pernos que van a hacer la unión o junta entre los diferentes eslabones. No
nos queda perfectamente claro lo que sería una cadena cinemática. ¿Sí? Bien. Ahora, un mecanismo y acá, en la cual por lo menos un eslabón de esa cadena ha sido fijado o unido al sistema de referencia. ¿Está bien? Es decir, ese eslabón, al ser fijado al sistema de referencia fijo, ¿m?, o absoluto, tiene todos sus grados de libertad restringidos, es decir, tiene 0 grados de libertad, que es lo que hemos definido como bastidor, o bancada también, en los libros aparece como la bancada, en el caso de hablar de una máquina. La bancada es la parte fija de una máquina, o en el caso del bloque de un motor, es la parte fija. Nosotros no podríamos pensar un motor si no pensáramos en el bloque. No podemos pensar en un pistón, una biela y un cigüeñal sueltos en el aire. Eso sería una cadena cinemática, básicamente. Para que sea el motor, para que sea el mecanismo, es necesario la existencia del bloque, donde todos esos eslabones están contenidos y pueden realizar sus movimientos para los cuales han sido